El duelo es todo proceso que tiene que realizar todo aquel que ha perdido algo importante en su vida, todo aquel que ha perdido algo que amaba, algo que quería. La palabra duelo en citomología tiene que ver con dos conceptos. En primer lugar, viene de velum, de duelum, de guerra, de combate, de enfrentamiento entre dos. Por eso las personas se retaban a duelo. Y en segundo lugar, tiene que ver con el dolor, que es el síntoma en el duelo, y viene de dolus, del latín. Entonces nosotros juntamos estos dos conceptos en psicología y decimos que el duelo es una batalla dolorosa. Es esa batalla dolorosa que tiene que realizar todo aquel que ha perdido algo importante en su vida, pero que no se quiere morir con lo que perdió. Es una expresión de vida, es una lucha por vivir, es el intento de no quedarse quieto. Cuando no se puede avanzar en este proceso del duelo y quedamos atrapados, nos enfermamos, y a esto se le llama melancolía. En la melancolía quedamos identificados con lo que perdimos, no podemos avanzar, se nos va apagando la vida. En la melancolía el sujeto no tiene deseos, no tiene proyectos, no tiene pasiones, es decir, no hay sujeto. El sujeto queda atrapado en el enojo, en la tristeza, en la angustia. Es importante poder aceptar y sentir lo que nos está pasando. Muchas veces nos quedamos pegados en los por qué. ¿Por qué no me di cuenta antes que era muy celosa y lo podía cambiar en cuanto a una pérdida de una relación de pareja? ¿Por qué no me di cuenta antes que tenía ese lunar que se podría haber hecho ver y se podría haber salvado un cáncer? Y millones de por qué. Si en el duelo hay una pregunta, no tiene que ver con el por qué, no sirven los por qué. Ahí nos quedamos atrapados en el dolor, que no podemos salir y es algo que ya no retorna, que no tiene sentido. Sino, en todo caso, si hay una pregunta es ¿cómo nos transforma esta pérdida? Si nosotros logramos esta pregunta, es posible el crecimiento y es posible poder trascender este dolor y poder transformar algo de esa angustia. Muchas veces nos preguntamos cuánto es el periodo sano del duelo. No sé si hay un periodo sano del duelo, sí tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos duelando y qué lugar ocupaba eso que duelamos en nuestras vidas. No es lo mismo duelar la muerte de un hijo que duelar la muerte de un ser más lejano. El tiempo mínimo en general es un año donde nosotros transcurrimos todas las fechas significativas sin esa persona. Podemos pasar la Navidad, podemos pasar el Año Nuevo, los aniversarios, etc. Y recién ahí podemos empezar a reacomodarnos. Siempre la segunda vez no tiene la angustia que tiene la primera vez. El duelo es recorrer distintos momentos, distintas situaciones, distintas emociones. Pasamos de situaciones de impacto, de shock, de incredulidad, de enojo, de desgarro, de desolación, de desesperación, de mucha angustia, hasta llegar a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación, algo de ese dolor es posible de transformar. En pandemia hemos duelado tiempos, hemos duelado rituales, hemos duelado espacios, hemos duelado ahorros, hemos duelado seres queridos. Por esto es tan importante poder aceptar estos distintos procesos que tiene el duelo, que en realidad no tienen un orden. Nosotros podemos ir viviendo todos estos procesos desordenados, nos pueden dar todo el mismo día, pero tenemos que saber que es un proceso y que hay que darse ese tiempo para poder resolver y tramitar ese duelo. El trabajo del duelo tiene distintas etapas. Las voy a ordenar como a modo explicativo, pero no quiere decir que necesariamente se tengan que dar de esta forma. Porque muchas veces si no sentimos que esto que dicen, vos retrocediste, habías avanzado y ahora volviste para atrás. No, en el duelo las etapas se pueden ir alternando y podemos haber avanzado según ese concepto y retroceder, y no significa retroceder. La primera etapa es la etapa de shock, de incredulidad, de impacto. Es donde pensás que es mentira, es donde no lo puedes creer, es donde pensás que es un sueño, pensás que es un sueño y que te vas a despertar, que todo va a volver a esos 2 segundos atrás donde estaba todo bien. Es cuando llegás y te dicen estás despedido, es cuando llegás y te dicen no te amo más, es cuando llegás y te dicen tal persona murió. Ese impacto, ese shock te pone en un estado de confusión, un estado de angustia que te lleva a la segunda etapa. Caes en la segunda etapa, que es la etapa de la incertidumbre, es la etapa del enojo, pero es la etapa de lo desconocido. Es donde tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a hacer para vivir sin ese otro. Acá aparecen
las emociones más profundas, los sentimientos más terribles. Tenemos que empezar a aceptar que esto que pasó es real. Nos sentimos confundidos, sentimos que el mundo es injusto. Acá aparece también esta pregunta de cómo voy a vivir sin ese otro que perdí, cómo voy a seguir, no voy a poder. Llorás por los proyectos que podrían haber tenido juntos, con una pareja que nos separamos, llorás por la vida que el otro no alcanzó a vivir, llorás por lo que podrías haber hecho con ese trabajo que no tuviste. En definitiva, llorás por todo lo que podría haber sido, pero que ya no fue y que no va a ser. Y tenés que aceptar que no va a ser. Si te quedás prendido en eso que podría haber sido, quedás atrapado en ese dolor. En esta etapa es donde tenemos que poder aceptar que eso no va a ser. De a poco nos volvemos a integrar, de a poco podemos volver a salir a comprar, de a poco podemos volver a salir a trabajar, y ahí es donde nos vamos dando cuenta que algo de este duelo se está resolviendo. Ahí es donde nos vamos dando cuenta que algo de nosotros se murió con esa persona que nos separamos y nos transformamos. Nos damos cuenta que algo de nosotros se murió con esa persona que no está más, pero también nos transformamos. Nos damos cuenta que algo de nosotros se muere en ese trabajo que perdimos, pero logramos reinventarnos. Entonces, esta es la diferencia en este duelo y la melancolía, que en el duelo uno logra, a partir de las pérdidas, saber que algo de uno cambia, que algo de uno se transforma, que algo de uno se muere, que sí, que no está más y que no vuelve, pero que a partir de esto cambiamos, construimos, nos transformamos, crecemos. En esta etapa aparece el enojo. Te enojás porque estás angustiado y lo proyectás bajo esa forma del enojo. También acá, en esta etapa de la incertidumbre, a veces aparecen trastornos de la percepción, que quiere decir que sentimos que lo vimos a esa persona que perdimos o a esa persona que nos separamos, que nos dejó, un desamor. Sentimos que escuchamos la voz, sentimos que sentimos su olor, pero esto acá no es un trastorno. En esto es una parte normal si no nos quedamos fijados acá. Y acá pasamos a la tristeza. Ya caímos en que es verdad, ya nos enojamos y ahora nos toca llorar. La cuarta etapa tiene que ver con la reconciliación, con la aceptación, la reconciliación con el duelo y la aceptación de la vida. En esta lo voy a explicar un poco más en función de la muerte. Todo lo hemos explicado en duelos en general, pero acá voy a explicarlo más conciso con la muerte. Cuando hay una frase que dice que la persona no se muere hasta que no se muere el último que lo conoció. Y esto tiene que ver con los recuerdos. Cuando nosotros aceptamos que esa vida se detuvo, que esa vida no está más, nos damos cuenta que lo más valioso que nos queda son los recuerdos. Cuando aceptamos el duelo, aceptamos que la vida del otro llegó hasta ahí, que esa vida se detuvo, que lo único que nos queda son esos recuerdos. Entonces acá empezamos a recordar su risa, empezamos a poder recordar su mirada, empezamos a poder recordar su voz, y esto no nos angustia, esto nos da una sensación contradictoria, esa sensación de poder mirar al cielo y poder reírnos y recordar lo lindo que fue, y a la vez esa sensación de angustia profunda, del dolor de esa ausencia, de que esa persona no está más. Pero cuando nosotros logramos esta sensación contradictoria, hemos logrado aceptar. Ese dolor no se va a transformar, pero sí podemos conciliarlo o tenerlo simultáneo a esa sensación de alegría que nos produce su recuerdo. Aceptar esa ausencia y transformarla en recuerdo. Con esto tiene que ver el duelo. Los duelos son tiempos, pero muchas veces el sistema no nos da ese tiempo. El duelo es un trabajo productivo hacia adentro, pero no es un trabajo productivo hacia afuera. Entonces, cuando estamos en procesos de duelo, sentimos las presiones de la cultura. Tenés 2 días de licencia para elaborar tu duelo. Tenemos que tratar de respetarnos esos tiempos nosotros mismos para poder darle esa elaboración necesaria del duelo, que es casi lo fundamental para atravesar este proceso. Por último, hay una pregunta que siempre sale de cómo acompañar los duelos. Lo importante en el duelo, no hay una forma de acompañar, porque con este concepto de que somos todos distintos, entonces tenemos que preguntar qué necesita ese otro, qué necesitas, qué te hace falta. Nosotros tendemos a imponer qué necesita el otro. Tenés que estar bien, lavate la cara, ya está, llevas mucho tiempo, deja de llorar.
El sentimiento no se cuestiona, cada uno siente lo que siente. No hay forma de decirle, no podés estar triste, no hay forma de poder decirle, sos un exagerado porque estás duelando la muerte de tu bisabuelo que se iba a morir. Respetar el duelo es la mejor forma de acompañarlo.